Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hoy hablaremos de salud mental. ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Pero por qué salud mental? Porque vamos a hablar de otro tema. ¿Pero por qué salud mental? A ver, Jaime, ¿qué decís tú con respecto a la salud mental? Bueno, salud mental, a ver, podríamos abordar esto de un punto de vista incluso hasta estadístico en realidad. A ver. Se plantea, por ejemplo, cuando uno trabaja en APS, por ejemplo, como médico general, al menos el 10% de la morbilidad son patologías de salud mental. Y morbilidad es el 10% claro, de la gente que consulta el consultorio. Efectivamente, o sea, morbilidad se le llama a la horita que uno pide en el consultorio, básicamente por cualquier problemática que puede tener en el momento, ya sea un dolor de hombro o cualquier cosa. Ahora, hay una estadística ya como más extraoficial y todo que se habla de que al menos uno de cada 4 chilenos tendría algún problema de salud mental. Diagnosticado o no, tratado o no. Un buen porcentaje, exactamente. O sea, podríamos decir que sí, es importante. O sea, todo lo que hemos trabajado en atención primaria, sin ser psiquiatra, hemos atendido probablemente muchos pacientes de salud mental. O sea, de aquí somos 4, así que aquí de los 4 al menos estadísticamente uno tiene un problema de salud mental. Uno de nosotros por lo menos. Nosotros, pero ya sabemos quién. Oye, bueno, volviendo al tema principal, cuéntanos un poco, Jaime, ¿qué es salud mental o de qué se trata todo esto? Bueno, a ver, la salud mental es un concepto un poquito amplio, podríamos decir, que en realidad es análogo a la salud física, según lo mismo que describe la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la salud mental de una persona es la que permitiría a alguien desenvolverse en todo lo que vendría siendo su vida en relación a la sociedad en realidad, porque hay temas culturales también que se relacionan a la salud mental. O sea, alguien que tenga una buena salud mental debería ser una persona, entre comillas, funcional en el fondo, que se pueda explayar, interactuar con otras personas, trabajar, no sé, criar a sus hijos. Aguanta ahí un poquito, Jaime. Si logro entender el concepto, y evidentemente para ir entendiendo todo este proceso y definiciones y conceptualizaciones de este tema, debo entender entonces que la salud mental es, siendo el análogo de la salud física, es que si no existe una salud física adecuada, tampoco existe una salud mental adecuada y viceversa. Claro, efectivamente. O sea, en realidad es un complemento de ambas. Podemos ejemplificar eso de varias formas. Por ejemplo, nos pueden citar, o sea, podemos ver pacientes o personas que tengan problemas físicos en realidad, que en realidad su origen viene de una patología de salud mental. Por ejemplo, está lo que se llama la somatización o los trastornos somatomorfos. Incluso hay patologías de salud mental como la ansiedad por enfermar, que antiguamente le llamaban los pacientes hipocondríacos, que ellos efectivamente son personas policonsultantes, gastan una serie de recursos en vez de una distinta serie de especialistas y todo, y en el fondo se determina que en realidad es un problema de salud mental el que tiene, porque los exámenes salen negativos, o sea, no debería tener un problema del que él refiere en realidad. Okay. O sea, en resumen, ambas van de la mano ya para poder, como persona, integrarte a tu sociedad, a tu entorno. Ya sea en tu junta de vecinos, en tu población, en tu trabajo, tu colegio, universidad. La universidad, correcto. Entonces, todo eso va con la pareja. Con la pareja es súper importante. Familia en general, obvio. En relación a la gente, a la población, claro. ¿ya? ¿Cómo yo poder saber o cómo poder definir que tengo realmente un síntoma depresivo? Ya, mira. Bueno, una persona que pueda tener un síntoma depresivo, una persona que de partida puede estar triste, puede tener mucha angustia, ¿ya? Puede sensación de culpa, el pensamiento futuro siempre es como de ruina, como que no me va a ir bien, como que no ve una salida a su problemática que está teniendo. Se pueden aislar, pueden dejar de comer o comer más porque pueden subir o bajar de peso, y además van a tener trastornos del sueño sobreañadidos también. Oye, además de la concentración, lo que hablamos de la máquina para funcionar. Para empezar, estos síntomas a veces hay desencadenantes, porque por ejemplo la gente dice, se me murió la tía y después de eso estoy triste y como que no salgo de eso. Ahí se puede diferenciar porque uno puede decir, no, mira, es normal que estés estés un poco más deprimido porque se te murió la abuelita. Pero ¿cuánto tiene que durar ese tiempo? Porque
puede estar 2 años, 3 años con Claro. síntomas. Claro, ahí es buena pregunta, porque una persona puede perder un ser querido y vivir un duelo. Ya. Y es totalmente esperable que esa persona esté triste, por ejemplo, que se sienta mal. Antiguamente se hablaba de duelo patológico, ¿no? En un periodo de tiempo como 6 meses, Claro. pero ya ahora ya no es tan así. Ya. De hecho, hay personas que, para ser bien sincero, hay personas que viven con su duelo Toda la vida. siempre. O sea, imagina perder un, no sé, un hijo, ¿te das Un cuenta? hijo, o en condiciones- ¿Qué tipo esa persona va a tener que Claro, no hay un aprender a tiempo, vivir con claro, eso? no hay ¿te das un tiempo cuenta? para decir que ya Pero no lo- tiene que ver con la funcionalidad. Ya. Ya. ¿Ah? O sea, una persona que pueda estar viviendo un duelo de la pérdida de una pareja, de un familiar, igual puede ir a trabajar, va a hacer otras funciones también. ¿Ya? Y lo otro, que la depresión tiende a siempre a empeorar. ¿Ah? Siempre el paciente que está depresivo es difícil, muy difícil, que casi que mágicamente Mejor es. Que mejor eso se no saca pasa de nada. la depresión. Claro. Salvo que, mira, tú puedes tener problemas económicos, problemas con la pareja, etcétera. Y el depresivo incluso, no sé, pues, se puede ganar el loto y seguir depresivo. Pues, ¿te das Claro. cuenta, no? va a cambiar su estado. Entonces por siempre, ese hecho. siempre los episodios depresivos pueden llegar a ser tan graves que empiezan con síntomas psicóticos. ¿Ah? Ujú. La depresión uno la puede clasificar leve, moderada, grave. Ya, Con o sin síntomas psicóticos. Aguántate ahí. ¿Qué es síntoma psicótico? Voy a explicar qué es un síntoma psicótico. ¿Ah, ya? Un síntoma psicótico, por lo general, se lo describen cuando las personas tienen, por ejemplo, alucinaciones o delirios, por ejemplo. ¿Ah? Ya. Sobre todo alucinación auditiva. ¿Ya? Como que escucha voces. Escucha voces, tal cual. Escucha voces. Y casi siempre el contenido de las voces es un contenido malo. Mira, las voces casi siempre son como un susurro al oído Ajá. y siempre con un contenido negativo. Por Ay. ejemplo, te diría Christopher, soy feo. La escucharía y eso, ¿cachai? Constantemente. Constantemente. No, pero no eres feo. Ya no, pero se entiende. O sea, esas son alucinaciones auditivas. Claro. ¿Y existen de otro tipo también? Y los delirios, perdona, para terminar, y los delirios en un paciente depresivo, el contenido del delirio tiene que ver también, porque existen múltiples tipos de delirios, desde cosas místicas, de cosas Hay de gente que siente que la persigue. Claro, efectivo, de persecución, etcétera. Pero siempre un contenido malo. Por ejemplo, hay incluso de sentir hasta estar muerto. Incluso hay algo que se llama síndrome de Cotard, que las personas ya está tan desvitalizada en el fondo, se sienten mal que ya ni siquiera saben si están vivas o están muertas, ¿te das cuenta? O sea, la gravedad que puede llegar un episodio depresivo, hasta el tema que Una despersonalización. puede tener síntomas de despersonalización o no en algunos casos, pero lo que más impacta en la depresión tiene que ver con la instalación progresiva, puede ser lenta y todo, de la ideación suicida. Y los pacientes O sea, siempre la ideación hacen- suicida es como un paso final de la depresión. Mira, no necesariamente es como un paso final, pero es una alarma importante. O Claro. sea, si yo, O sea, si estás yo con este síntoma- por ejemplo, en mi práctica clínica diaria, si yo veo un paciente que está depresivo, sí o sí tengo que evaluar qué tan suicidal está esa persona o no. Ya. Porque si esa persona está suicidal y tiene algunos síntomas psicóticos, una persona que tiene que hospitalizarse, por ejemplo. Oye Rubén, ahora pasando a elementos ya más puntuales, teniendo en consideración que yo me acuerdo cuando pasemos neuro, un profe que tuve ahí que también trabaja con nosotros, no lo vamos a mencionar para no quemarlo, pero mencionaba que el tiempo es oro, ¿cierto? El tiempo es oro, o es tiempo cerebro, escuché yo también en algún momento. Así Pero vamos a hablar de los síntomas, ¿ya? De los síntomas que tienen que ver con los ataques cerebrovasculares y lo importante que es detectarlos, ya, y en el momento en que tenemos que detectarlos, ¿cierto? Eso. Ahí lo que primero uno tiene que pensar como persona y familia es que el déficit neurológico es de instauración brusca, ¿cierto? Es ictal. Es algo que ocurre en cualquier momento del día, a cualquier hora del día, en cualquier contexto, pero de forma ictal. Eso es rápido, Eso abrupto. es rápido, ahora. ya, Ahora ya. ¿sí? Listo. Aquí nosotros podemos presentarlo, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cómo se presenta? Como una deficiencia de una función neurológica. ¿Cuáles son las más frecuentes? La vigilia o estar atento, estar vigila, estar conectado.
Despierto, ¿cierto? Despierto. Ya, eso. Vale, vale. Sí. El lenguaje, la falta de emisión del lenguaje, ¿cierto? Balbucean, ¿no? Así como lo intentan O que hablen raro, no sé. Sí, intentan comunicar algo, pero no pueden. No le sale, no le No le sale. salen las Así. palabras, no Ya. le No sale le el sale, lenguaje, sí. ¿cierto? Además de eso, la falla motora de cualquier parte del cuerpo, que deje de mover una pierna, Eso, que deje de mover un brazo, que deje de poder caminar, ¿cierto? Que nosotros le llamamos ataxia, que no tenga equilibrio para caminar, o que comience con un proceso de vértigo, de mareo intenso, que se le mueva la casa. Eso es de forma rápida detectable por un familiar, Brusca. ¿cierto? Y si es así, eso es una alarma para salir corriendo a una urgencia, Claro. ¿cierto? Corriendo. Ojo, y quiero ahí hincar el diente con eso, es corriendo. El tiempo es cerebro. Si nos demoramos y esperamos que esto avance el tiempo con esta sintomatología, estamos perdiendo cerebro. Neuronas. Se Neuronas. están muriendo neuronas. Y la rehabilitación puede ser peor. Ahí después vamos a hablar de todo ese tema, pero si no actuamos rápido frente a estos síntomas, por supuesto que la consecuencia puede llegar a ser peor. Síguenos contando, Rubén. Entonces, además de esto, uno tiene escalas prehospitalarias, ¿cierto? Que uno Medidores. sabe y uno dice, puede ser necesario que todo el mundo sepa, porque son simples, ¿cierto? Por ejemplo, una de las más utilizadas a nivel internacional es la escala FAST, que es Face, Arm, Speech y Time, ¿cierto? Que son... Qué buen inglés, profesor. Sí, pero Nah, por favor. nah. Entonces, Pero face en es palabras para la gente, a ver claro, cómo es el face tema. de cara, Ok. ¿cierto? Si se me enchueca la cara, si no puedo mover una parte de cara, ¿cierto? Arm, si algún brazo se me cae, si no puedo mover el brazo, si se me cae, ¿cierto? Speech de lenguaje, no puedo emitir. Y time, el tiempo. Y ahí uno dice el tiempo para llevarlo hacia la urgencia. Eso es lo O importante. sea, esos 3 síntomas principales nos tienen que hacer correr a la urgencia. ¿Los Así es. podemos repetir? ¿Cómo es? Cara, Cara. de face, ¿cierto? Listo. Arm de brazo, Ok. ¿cierto? Y speech de lenguaje. De lenguaje. Uno Entonces, deja de hablar. O sea, Ahora, mi pregunta. Jaime. Claro, yo creo que ya con uno hay que irse a la urgencia. Eso, con Eso. uno de esos, con un punto de esta escala, entre comillas, uno ya tiene la necesidad de salir corriendo. O sea, que esté presente cualquiera de estos elementos de cara, brazo o hablamiento, dijeron por ahí, habla, ¿cierto? Yo tengo que partir corriendo a la urgencia. Corriendo a la Oye, urgencia. ¿yo puedo ir a cualquier urgencia? ¿Cualquier urgencia está disponible como para mí derivarme a algún servicio mayor? Esa es muy buena pregunta, ¿cierto? Y la respuesta es, la más cercana es la Excelente. mejor. Muy bien, ¿Cierto? sí. Porque yo no saco nada subiéndome acá hacia el Esteban, le da un síntoma agudo y le voy a llevar a Santiago en 2 horas y media, ¿cierto? Porque justo me toca el taco, ¿cierto? Claro. Yo no sé. Lo más probable es que la más cercana sea en donde podamos iniciar el manejo. ¿Manejo básico? Exacto, el manejo básico para brindarle Ujú. neuroprotección a ese cerebro y ya encaminarla hacia el mejor servicio. Excelente. ¿cierto? Así que, eso es importante. ¿cuál es la mejor? La que esté más cerca. Los grupos antivacunas existen desde hace mucho y yo creo que se fortalecieron con el COVID. Porque en el fondo todos se vacunaron cuando estaba la escoba y después no, porque me va a pasar esto, me va a pasar acá. Las vacunas, como dijo Sergio, efectivamente nos ayudan a generar protección ante la gente, ¿ya? Entonces, yo me voy a enfermar igual, pero no me voy a enfermar grave. Entonces, la vacuna es la principal medida como de efectividad en salud pública, ¿ya? Las vacunas, más allá de prevenirnos, nos han ayudado a subsistir y erradicar enfermedades inmunoprevenibles como sarampión, que antes tuvimos en Chile. Por ejemplo, yo no he visto nunca a nadie con sarampión, pero la gente que de hace 30 años ya las conoce y está erradicado. Algo que se vio favorecido por el Programa Nacional de Inmunizaciones. Así es. O sea, déjalo claro, una política claro, de Estado, o sea, por lo demás. nosotros tenemos un programa en Chile, desde el 78, un programa de inmunizaciones que se ha ido mejorando y todo, pero establecido ya. Pero, por ejemplo, a nivel mundial, supongamos el polio, que generaba tantas complicaciones neurológicas, niños y futuros adultos que quedaban
literal muy secuelados. He visto varios No en la tenían última una vida semana. normal. Sí, he visto varios. No tenían, ya se les cortaba la vida porque pueden seguir vivos, pero su capacidad neurológica y desarrollo se afecta totalmente, está erradicado y quedan solo 2 países a nivel mundial que tienen, que ya como que es en Afganistán y en Pakistán. Entonces, gracias a las vacunas es que hemos logrado como erradicar tantas enfermedades con tantas secuelas, de cierta forma. Ahora, vamos ahí y vamos al tema de la pediatría y volver al recién nacido. ¿Se puede vacunar al recién nacido? El recién nacido, sí. De hecho, en nuestro... A ver, volviendo al tema de las vacunas, claro, nosotros siempre nos centramos en los niños, pero como bien dijo Sergio, que también lo ve, ya es una política como a nivel de todo el largo de la vida, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos en niños? Porque obviamente los protegimos desde un principio, erradicamos todas estas... damos como protección a todo esto desde... Es que convivimos con virus y bacterias. Claro, No, igual, aparte... igual los niños tienen el sistema inmune más débil todavía. Al inicio sí, de todas maneras. Y también coexisten en más grupos, pues, los jardines, los colegios, las salas cunas, que hoy en día se ve más que antes, ya en el sentido de que yo misma mandé a mi hijo a sala cuna al año, entonces es como ya, hazte fuerte y crea inmunidad, pero es la realidad porque hoy en día las mamás trabajamos, no es como antes que podían estar en la casa, que estaban más protegidos, entonces se utiliza en ese tiempo. Ahora, con respecto al recién nacido, en nuestro calendario efectivamente desde que nacen les ponemos 2 vacunas. De esas, la que tenemos desde hace muchísimo tiempo es la BCG, que es la que nos evita de la tuberculosis, ¿ya? Como dijo Sergio, no va a ser que no me dé, pero no va a tener una meningitis por tuberculosis o una tuberculosis diseminada que va a dejar al niño muy secuelado. O sea, una tuberculosis potente, grave. Grave, ¿cierto? totalmente. Bien. O sea, un niño que queda con un desarrollo neurológico muy afectado para su futuro. ¿ya? ¿Y la otra? Y la otra es la hepatitis B. La O sea, hepatitis ¿en B... qué momento se ponen? Al momento después de que les hacen la atención, de que nació y todo, cuando el niño ya está estable, en la atención inmediata, o sea, dentro de la primera media hora, se coloca la de la tuberculosis, dependiendo del peso del niño. Ya los niños prematuros que pesan menos de 2 kilos no se pueden vacunar. Se espera que tengan los 2 kilos. Y la hepatitis B puede ser en cualquier minuto dentro de la primera semana de vida. Oye, ¿y los papás se pueden negar esas vacunas cuando nacen? Mira, en Chile no hay ninguna política que diga que hay una obligatoriedad de vacunas, ¿ya? Sin embargo, cuando un paciente está hospitalizado, es responsabilidad de la institución. Entonces, como que por ahí, de cierta forma, el niño tiene un derecho. Eso, los derechos del niño lo protegen. Exacto, o sea, las vacunas son parte del derecho social del niño de tener protección y salud. Como derecho a salud. Sí, Es derecho a salud. derecho a salud. Derecho a la salud. La OPS lo menciona como derecho a la salud. ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta que pueda tener un cáncer de mama? ¿Qué síntomas puede tener? ¿O no hay síntomas y hay que pesquisar nomás? Yo creo que eso igual es importante para la gente porque finalmente a veces yo entiendo que llegan en etapas muy tardías o que a veces no se dieron cuenta. Entonces yo creo que es importante que si hay algún síntoma, como para que la población se entere y pueda estar atento. Muy buena pregunta. No porque mi amigo, porque buena pregunta. Sí, súper importante. Bueno, lo que se ha estado haciendo en publicidad y poniendo todos los esfuerzos es justamente tener un diagnóstico precoz, porque se ha visto que entre más precoz, entre más localizado se encuentra este cáncer, tenemos una chance muy alta de curación. Estamos hablando que en general los etapa 1, que son localizados, que son solamente en la mama, sin metástasis, poquito ganglio a lo más, tenemos chances de curación de sobre un 90%. Altísimo. Altísimo. A diferencia, Curación es que desaparece el cáncer no completamente. tenemos cáncer. No Ya, tenemos eso cáncer. que quede claro, porque hay términos que a veces Ese 90% de curación, ¿a los cuántos años de terapia? Por lo general, no. Lo que pasa es que ahí las terapias ahí lo Varía. dividimos, varía según la histología, ¿ya? Ahí un poquito más complejo porque tenemos que ver qué tipo de cáncer de mama debutó. Si tiene receptores hormonales positivos, sobreexpresados, si tiene una molécula que se encuentra en la membrana celular que se llama HER2, ¿ya? Que también está sobreexpresado en algunos cánceres, o que finalmente no tenga ninguna de las anteriores y son los temidos triple negativos,
que no tenemos dónde agarrarlo, finalmente más que nada por quimioterapia, y hoy en día se está haciendo algunos estudios hay genéticos. cánceres que son más fáciles y más difíciles de tratar. Justamente. Siempre los que tienen receptores hormonales positivos son los que tenemos más herramientas para poder tratarlo, y los que son menos agresivos, a diferencia de los triple negativos, que tenemos menos herramientas y son por lo general más agresivos. Perfecto. Entonces, Estábamos los síntomas. con los síntomas. Entonces, con el tema de los síntomas, claramente el screening es lo ideal, porque ya al momento de tener un síntoma, por lo general estamos llegando tarde. Ya, o sea, siempre que hay un síntoma ya está avanzado. Estamos más o menos mal. Por lo general, yo he visto mucha publicidad de la autopalpación de mama. Pero si te palpas algo es porque ya... Es porque ya es palpable, y es porque ya está un poquito más grande de lo que nos gustaría. Ya el tamaño es importante en la tipificación. Entonces, claramente, si lo podemos detectar antes, sin que necesariamente palpemos un nódulo, es lo ideal. ¿Y cómo lo hacemos? Con el screening que es mundialmente famoso, que es la mamografía. Screening, yo voy a hacer una aclaración. El screening es un examen que uno puede hacer para... Screening es una palabra general para distintos tipos de procedimientos o exámenes que se pueden hacer para pesquisar o para encontrar algo que ande buscando. Y eso se llama screening, y por eso el doctor Garrido habló de la mamografía, que es el examen que se usa, que bueno, mucha gente conoce, sobre todo las mujeres, que se hace después de cierta edad, que después vamos a hablar de eso. Para allá vamos. Pero eso es screening, es un examen. Al tiro, ¿por qué edad se hace la mamografía? Mira, según la US Task Force Preventive... Según los gringos. según los gringos, ¿a qué edad hay que hacérsela? El nicho más fuerte, en donde hay mayor impacto para hacer la mamografía, es sobre los 50 años hasta los 79. Ya, y si tengo un factor de riesgo, mi mamá tuvo cáncer de mama, ¿es a la misma edad o antes? No, por lo general, justamente desde el diagnóstico que se hizo de la mamá, por lo general disminuimos unos 10 años aproximadamente, y ahí empezamos a hacer el screening antes. ¿Y por qué de repente se indica ecografía mamaria? Para nosotros, en cáncer, cuando tenemos una sospecha, la mamografía se complementa con la ecografía, justamente por tema de medición, ya de profundidad, que muchas veces la mamografía no lo ve. Y en las mujeres jóvenes, ¿no? Y También. además por la mama densa que se encuentran en las mujeres jóvenes, que justamente la mamografía no se puede ver claramente, a diferencia de la ecografía. Oye, ¿y en Chile esa edad cuánto es? ¿Igual 50? Bueno. Sí, la prestación que hay de FONASA es desde los 50 a los 79 cada 2 años. Eso Esa prestación es lo que significa gratis. Gratis. Gratis, es decir, una mujer se acerca a su consultorio, hace una consulta... No, ¿cómo es? Ojo. A ver, ¿cómo es? Cambió la ley y actualmente no se necesita una orden médica para hacerse la mamografía. Simplemente va a un centro donde hagan la mamografía. Los CEFAM, porque en los CEFAM es donde se la piden. En el CEFAM, justamente, donde tengan capacidad para hacer mamografía, ya no es obligatoria la orden médica. Perfecto. Ahora igual quiero aportar a lo que ha dicho el Sergio en relación a... Porque claro, puede saltar la duda, perfecto, me hago los exámenes, pero ¿qué síntomas debo tener yo como para poder ir al médico? ¿O qué le voy a decir al médico? No sabe qué, pídame unos exámenes, que también puede ser también. Un chequeo médico una vez al año nunca está de más, por lo menos arriba de los 18 años. Pero bueno, los síntomas de la diabetes son varios, pero nosotros cuando estamos estudiando en la carrera siempre nos enseñan como las 5 P, ¿cierto? Que uno es la pérdida de peso, ¿ya? Eso es súper importante. Y cuando hablamos de pérdida de peso, no es que perdimos 1 kilito en un mes, ¿no? Hablamos de una pérdida de peso por lo menos bien cuantitativa y que la ropa se note, ¿ya? Eso es un dato muy... talla. Pierdo talla, ¿ok? Igual pierdo son talla. pérdidas de peso abruptas. No Exactamente. es como que significativa. si estás haciendo ejercicio, te Y cuidando. obviamente sin una causa especificada, porque obviamente si estoy haciendo dieta, estoy haciendo actividad física, me estoy cuidando y que pierda peso es completamente esperable. Pero en este caso es una pérdida de peso que no tiene un significado, o no tiene una explicación aparente y que es una pérdida abrupta, y como dice el Cris, en la ropa se nota, ¿ok? Ese es uno. La otra, que es muy conocida, que las personas orinan mucho, ¿ok? Eso es muy característico, y cuando digo que orinan mucho es que si no, yo normalmente me estoy levantando en la noche, por ejemplo,
a orinar una vez en la noche y ahora me estoy levantando 3 veces, 4 veces, orino mucho. ¿Se orina más de día o de noche? ¿Cómo? Cuando ese síntoma te da más de día o de noche. Tanto en el día como en la noche, da lo mismo. Ya, pero sí, obviamente yo noto que estoy orinando más, ya que estoy yendo más al baño a orinar. ¿Listo? Ese es otro síntoma. Y el otro síntoma es, ¿cómo se llama esto? La sed de exceso. La sed, ¿ya? La sed es muy evidente, la persona anda tomando agua todo el rato y esto es como, pareciera que es un círculo que dice, no, yo orino mucho porque tomo mucha agua. Es al revés, ya a lo mejor es netamente que estoy tomando agua para poder reponer mis pérdidas debido a que estoy orinando mucho. Porque ese azúcar que hemos hablado que está en exceso se elimina a través de la orina. Y como es azúcar, el azúcar chupa agua, ¿ok? O se lleva el agua por delante. Entonces, al estar mucho azúcar, mucha agua, mucha orina y a su vez hago este tema de tomar mucha agua. El otro es... El cuarto, se me va la onda. El otro es el prurito, ya sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Listo? El prurito, sobre todo a nivel genital. ¿Prurito Que qué? te pica el cuerpo. Exactamente, bien. pica el cuerpo. Perdón, se me... El prurito es la picazón, ¿listo? El prurito es la picazón que tienen las personas que pueden representarse de esa forma. La persona se queja mucho de eso. Y el otro, ¿te acordás, no? Polifagia. ¿no? Polifagia. Comer ¿ya? mucho. Comer mucho, ¿ok? Las personas, a pesar de que comen mucho, que las personas lo dicen, bajan de peso igual. Entonces, obviamente tienen que son signos, nosotros le decimos signos, pero sí son elementos como para tener en cuenta para poder consultar al médico y evidentemente decir, ¿saben qué? Parece que tengo diabetes porque tengo estos Si síntomas. tengo alguna de las 5P, tengo que dudar. ¿no es Tengo que cierto? dudar siempre. Ya la idea es, si yo estoy presentando este tipo de sintomatología, yo debo consultar a un médico. Oye, cuéntame un poquito, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo saber yo que me está dando un infarto? Mira, el síndrome coronario agudo, que es realmente el término como Claro. lo manejamos, tiene una gran cantidad de síntomas asociados. El más conocido es el dolor en el pecho, que es un dolor en el pecho que muchas veces aparece de forma súbita, de una muy fuerte intensidad. Normalmente el paciente te dice, oye, me dio un dolor que nunca antes lo había sentido. ¿Okay? Un dolor de mucha intensidad, lo refieren como incluso como que tengo la pata de un elefante montada en el pecho. Esto normalmente se asocia después con sudoración, desesperación, lo que nosotros llamamos sensación de muerte inminente, porque el paciente se siente que tiene algo que nunca antes le había dado. ¿Okay? Este es el dolor típico del síndrome coronario agudo. Muchos pacientes refieren que se irradia al brazo izquierdo, a otros pacientes que se irradia la parte del cuello, mandíbula, en los dientes. Entonces hay muchos síntomas, pero básicamente dolor de fuerte intensidad, de carácter constrictivo o opresivo, como también podemos decirlo, que se irradia cuello, dientes, mandíbulas, brazos, miembro superior izquierdo, que es lo más frecuente. Posterior aparece sudoración, esta sensación de malestar o de desesperación. Algunos pacientes pueden presentar igual que se puedan desmayar. Muchas veces hay pacientes que presentan dolor, no sé si entiende el concepto, en la boca del estómago, que se llama epigástrico, que lo confunden con gastritis, o que, oye, es que me comí algo muy pesado, me comí unos porotos con rienda, me tomé unas cervezas y ahora me duele la guata, unas empanadas. Y muchas veces pasa Lo hablamos en ese gastritis. dolor y es un dolor que está asociado a infarto, ¿no? Oye, yo tengo una diferencia ahí, porque, bueno, contar, ya todos sabemos que Jaime es psiquiatra, pero una de las consultas típicas en los SAPU o el servicio de atención pública es este dolor como pleurítico, como un dolor punzante, Ya. que muchas veces lo podemos confundir con el infarto. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo yo puedo diferenciar que me está dando un dolor tipo sensación de angustia? Tú lo dices una crisis de pánico. Una crisis de Una pánico. crisis de pánico versus un infarto. Ya, sí. Mira, ¿Un versus? ¿Esto es un versus? un versus. Ya. Un versus. Porque la crisis de pánico te va a dar dolor en el pecho, sudoración, taquicardia, sensación de muerte inminente. Sí. Palpitaciones. Puede que dolor que se irradie no tanto, pero el paciente está en un estado psicopatológico que igual va a sentir todas esas Claro, cosas. y muchas veces voy a darte la razón. Tú no sabes diferenciar qué es lo que tiene el paciente. Y tú dices, oye, ¿el paciente realmente tiene algo o no tiene? Ahí vamos a entrar en dos elementos súper importantes que necesitamos para poder nosotros definir un infarto. ¿El paciente tiene síntomas? Sí, correcto. ¿Es una crisis de pánico o es un infarto? Puede ser. Voy a un segundo elemento súper importante que lo tenemos al alcance de la mano
en todos los servicios de salud, desde el APS hasta el servicio de salud mucho más avanzado, que es un tradicional electrocardiograma. Esas rayitas que los cardiólogos siempre vemos, que parecieran que no estuviéramos viendo nada, pero sí, porque uno de los criterios principales para diagnosticar un infarto es que tiene que tener cambios típicos que obviamente vienen a una elevación del segmento ST, infranivel de ST, son términos muy médicos, pero entonces todo paciente con esta sensación debe acudir a un centro de salud a realizarse un infarto. El médico un electro. Es un electro. Ya, es que me fui ya para lo más. Okay. Realizarse un electro, y el médico que está incluso el médico que está en APS o en la mejor clínica que podamos tener, tiene el conocimiento y la capacidad de diagnosticar o diferenciar de un electro que está normal o un paciente que se está infartando, que está patológico. Entonces ahí ya tenemos el segundo elemento más importante: síntomas con un electro alterado. Oye, importante es no quedarse con nosotros dimos. Si ustedes tienen alguna duda, consulten a su médico. Ya vayan a la urgencia si es que es necesario. Quizás en próximos capítulos vamos a hablar de cómo llegar, la vía de derivación y todo eso. Así que síganos, escúchanos, véannos y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.